Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Me detuve un segundo, como quien acomoda la silla al fuego antes de sentarse. Cuando uno tiene 80 años y todavía le tiemblan las manos de vez en cuando, aprende a medir cada palabra. Aprendí también a reconocer las historias que pican como una espina y luego curan como una sopa caliente. Esta es una de esas historias. Me la contó mi abuela. Mi abuela de verdad, la que guardaba en un frasco de vidrio las monedas de los cumpleaños. La que cosía los retazos de la vida como si fueran tela de un mismo vestido. ¿Y yo? Hoy, abuela, también, la repito para que ustedes, mis queridas, sientan lo que sentí. Rabia, sorpresa y después esa dulce sensación de justicia que no necesita júbilo, solo calma. Todo empezó un mediodía de verano, cuando todavía había vecinas que se asomaban a la calle para comentar el tiempo y los niños jugaban a la pelota sin temor. Yo tenía 25 años entonces, el pelo todavía oscuro, la risa más fácil que la prudencia. Mi abuela, la que llamaban Doña Carmen, vivía en la casa de la esquina, con el patio adelante donde crecían jazmines resistentes y un frasco grande, un mason jar, lleno de monedas, encima de la alacena. Ese frasco era su tesoro. Monedas de los viajes al mercado, monedas que guardaba para las medicinas, monedas que sobraban de los cumpleaños. Lo llamaba la alcancía de los remedios, y yo, siempre curiosa, la miraba como si en ese vidrio brillaran las estrellas. Doña Carmen había nacido el 12 de octubre de 1929. Si quieren, marquen la fecha en la memoria. Le gustaba decir que nació en el mismo día que la fiesta grande del pueblo, entre tiros de cohete y olor a harina. Tenía una forma de hablar que hacía que las cosas pequeñas parecieran eternas. María Elena, me decía, guarda una carta, guarda un refrán, guarda una mirada. La vida se te va a pedir a cambio de recuerdos. Y ella guardaba todo. Cartas amarillentas, un collar de perlas medio rajado, una pequeña libreta donde anotaba nombres y recetas y, sobre todo, una carpeta pequeña donde estaban los papeles que contaban quién era quién en la familia. Yo vivía a 2 casas de ella y, por la mañana, iba a tomar cafecito con pan recién hecho. La casa de mi abuela olía a café tostado y a jabón de panela. Sobre la mesa siempre había un plato con galletas caseras y un vaso con agua para las plantas. Nunca vi a mi abuela dejar el barrio. Todas sus historias tenían los mismos nombres. Teresa, la vecina de la esquina, el señor del horno, la maestra del colegio, y esa seguridad me daba consuelo en mis horas de ruptura y duda. Ella, que había vivido la guerra de las papeleras y la fiesta de la cosecha, parecía un ancla de dignidad. El día que todo empezó a torcerse, recuerdo que ella tenía puesto su chal de lana color mostaza y las perlas en el cuello. Ese collar era su corona silenciosa. Las perlas eran huesos de paciencia que había comprado con sudor y muchas horas de doblar camas en la pensión donde trabajaba cuando era joven. Esas perlas, me explicó una vez, no se las pongan las manos fáciles ni las risas sin trabajo. Y las guardaba en una cajita forrada de terciopelo dentro del armario, junto a la libreta con las fechas y al frasco de monedas. La traición casi siempre comienza con algo muy cotidiano, un llamado, una visita breve, un papel que parece inocente. En nuestra familia el traidor vino en forma de sobrino, mi tío Ramón, hombre de hablar pulcro y sonrisa de gerente, que regresó al pueblo con traje nuevo y promesas de modernidad. Ramón había trabajado en la ciudad muchos años. Decía que conocía abogados, agentes de bienes raíces y funerarias con precios ventajosos. Volvió con la voz fina y con una carpeta llena de papeles que olían a tinta fresca. Para él, las cosas tenían números y plazos. Para mi abuela, las cosas tenían canciones y tazas con bordes gastados.
Doña Carmen, dijo una tarde, con el tono de quien ofrece una ayuda, hay que dejar todo arreglado. No sea que un día, no más que un día, pase algo y la familia quede peleando por migajas. Sus palabras vinieron con una sonrisa que brillaba demasiado para ser sencilla. Mi abuela lo miró, suspiró y se sirvió más café. Había en su mirada algo de la paciencia antigua, esa que aguanta una tormenta sin mostrar espanto. Mi tío habló de seguro médico, de trámites rápidos, de hacerlo todo legal, y dejó sobre la mesa un folleto de la funeraria con precios y paquetes. El paquete económico costaba 30,000 pesos, el intermedio 45,000 y el digno plus llegaba a 60,000, con capilla, carroza y flores importadas. Anotó fechas, nombres y, como quien firma un papel de rutina, dejó también una hoja donde había adelantado la solicitud de una licencia de entierro, una petición fechada con el 10 de marzo de 2001, con casillas marcadas y espacio para la firma del familiar responsable. Mi abuela se quedó en silencio. Yo veía sus manos, las mismas que me habían enseñado a coser botones y a pelar ajos, temblar levemente. ¿Y por qué, Ramón?, preguntó ella, como si pidiera una razón que fuera más que números. Él sonrió como antes. «Para que no te preocupes, tía. Todo listo. Así la familia no se desgasta. ¿Pueden oír la pequeña alarma que suena en estas historias? Yo la oí, pero la apagué con cariño. Después de todo, ¿quién soy yo para desconfiar de un tío que habla con papeles?» La primera vez que noté algo que no encajaba fue cuando encontré, por casualidad, una carpeta dentro de la cocina. Era la misma de la funeraria, cerrada con una goma color azul. Tenía dentro la hoja de solicitud ya firmada, no por mi abuela, sino por la persona que decía ser responsable, y la firma no era la de mi abuela. La fecha estaba puesta para dentro de un año, y junto a la petición había un recibo de adelanto por 5,000 pesos, sellado con la fecha 15 de marzo de 2001. Me dolió en el pecho, como si me hubieran cerrado la mano con una puerta. ¿Quién hacía un plan de entierro para alguien que aún comía arepas en la cocina? ¿Quién apartaba flores para esa persona como si la muerte fuera un evento por reservar? Mi corazón, que entonces latía con la mezcla de la juventud y la obediencia, me empujó a preguntar. «Tía, ¿esto es cierto?» Ella me miró con esa mirada suya, profunda como el café que nos servía, y me respondió con calma. «La gente hace previsión, mija. No es mala idea». Pero vi en sus ojos una chispa de indignación, y esa chispa se me pegó. Doña Carmen guardaba silencio, pero sus dedos jugaron con la cajita de perlas como si fueran cuentas de un rosario. Me di cuenta de que en ese gesto ella estaba contando algo que aún no decía en voz alta. En los días que siguieron, mi tío se convirtió en un personaje demasiado presente. Aparecía con propuestas nuevas, ofrecía ayuda para hacer trámites y se ofrecía a llevar a mi abuela al banco para revisar los papeles. Cada visita traía una factura nueva, un recibo, una voz amable que decía «para su tranquilidad». Y mientras tanto, la libreta de mi abuela, con nombres y fechas, desaparecía de su cajón por ratos. Yo, que había heredado la costumbre de mirar por la ventana, observaba todo y me preguntaba en voz baja, ¿qué otra cosa podría querer un hombre que ya había puesto precio a una vida? La sospecha, cuando se instala, se parece a una gotera. Al principio es un hilo de agua, luego una mancha, y si nadie hace nada, acaba por romper la losa. Mi abuela empezó a sentarse más tiempo en su mecedora. Recuerdo la forma en que su peinado blanco reflejaba la luz de la tarde y cómo las sombras del jazmín bailaban en su cara. Una tarde, mientras pelábamos papas para el almuerzo, ella me dijo, «María Elena, hay cosas que no se dicen para no hacer daño». Me miró y agregó, «pero tampoco debemos permitir que nos entierren en vida». Esos fueron sus dos únicas pistas antes de que la enfermedad, que ya venía de lejos, decidiera dar señales más fuertes. No era nada que los doctores no supieran.
Era la artritis, la fatiga, la memoria que a veces se le escapaba como agua entre los dedos. Pero lo que más nos dolía era la sensación de que alguien estaba colocando las piezas de su despedida sin pedirle permiso. Las primeras cartas llegaron después de que mi tío dejó un sobre en la puerta con su nombre escrito, con letra firme. Para cuando usted lo necesite, decía la nota. Dentro había un papel que parecía inofensivo, una lista de servicios recomendados y un formulario con casillas para marcar. La primera vez mi abuela lo desechó. La segunda vez lo dejó sobre la mesa. La tercera vez lo dejó en la gaveta y no habló. Mi angustia fue creciendo como el pan en el horno, silenciosa, imparable. Comencé a buscar cosas pequeñas que pudieran explicar su brazalete de diligencia, recibos de médicos, notas de consulta, pruebas. Lo que encontré me hizo más desconfiada. Una póliza de seguro con un beneficiario ambiguo, firmada el día 20 de abril de 2001 por un monto de 30,000 pesos. El nombre del beneficiario no era el de mi abuela, ni el mío, ni el de nadie que yo reconociera con cariño. Era un número, una entidad. La letra era pulcra, profesional. Le llevé la póliza a mi abuela una noche, temblando por dentro. «Mira esto», le dije con voz baja. Ella la miró y sus ojos se pusieron pesados. «¿Y qué queremos hacer, mija?», preguntó al final. No era la pregunta de la resignación. Era la pregunta de una mujer que medita antes de plantar la primera semilla. Yo quería gritar, quería reprender a mi tío, quería correr a la oficina de la funeraria y romper la carpeta con las manos llenas de rabia. Pero algo en mi abuela me hizo detenerme. Ella me sostuvo la mano y dijo: «Antes de todo, hablemos con calma. Un plan sin alma es un pecado que se comete en secreto». Y así, con esa paciencia que tenía, quiso juntar las piezas antes de actuar. Tal vez por eso me llamó la atención, y a ustedes también les parecerá curioso, que en su cajón, junto a las perlas y a la libreta de recetas, mi abuela guardara una carta dirigida a una tal Doña Lucía y firmada por su propia abuela, la tatarabuela de quien ella tanto hablaba. La letra era una caligrafía que parecía antigua, con florituras, y la fecha decía 6 de septiembre de 1898. La carta hablaba de promesas, de un terreno en la loma y de la instrucción de no dejar que los vivos decidan por los que están vivos. Esa frase se me quedó pegada como un clavo. Una noche, mientras la luna asomaba por entre las tejas, mi abuela me miró y por primera vez en semanas me contó una parte de la historia que yo no conocía. «Mira, mija», empezó, y su voz se volvió un hilo de lana. «Cuando era joven, mi madre, la abuela que tú conoces por sus cartas, ya sufrió algo parecido. Le querían vender una sepultura antes de tiempo. Le dijeron que era por su bien. Ella, en vez de aceptarlo, tomó lo único que tenía para demostrar que todavía estaba viva». Sus ojos se llenaron de memoria y de orgullo. «¿Sabes lo que hizo?», me preguntó, como quien comparte un secreto de cocina. Yo me incliné para oír mejor. Me contó que en 1935 la tatarabuela había sido víctima de la codicia. El primo de la familia, un hombre con labios finos y palabras dulces, había ido a la casa con un paquete, un contrato para previsión funeraria. No entendían mucho entonces de esos papeles. La gente firmaba con el corazón, no con la cabeza, pero la tatarabuela, feroz, lista y con manos de costurera, se negó. En la noche, bajo las estrellas, fue a la plaza y dejó en la mesa del juez una carta que decía: «No me entierren viva, ni me vendan la paz que no he pedido». Y cuando la gente se rió de ella, ella guardó algo en su zapato. «Un objeto pequeño», dijo mi abuela, «para recordar que estaba viva». No me contó entonces qué objeto era. Solo sonrió con esa mezcla de misterio y misericordia que llevaban las viejas. Esa noche me acosté con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiese respondido mi abuela? El silencio en la casa era denso, como el olor de las empanadas recién hechas.
Afuera, la luz de la farola pintaba la acera de naranja, y yo, que siempre fui de soluciones rápidas, sentí por primera vez el peso de la espera. Porque a veces la paciencia no es quedarse quieta. A veces es juntar fuerzas para dar el golpe perfecto. Pequeña pausa. Algo huele a polvo viejo en esa carpeta azul. Pequeña pausa. Algo huele a polvo viejo en esa carpeta azul. Ahora empecé a moverme con la delicadeza de quien no quiere romper algo que aún late. Hablé con Teresa, la vecina que siempre barría el portal a las 7 en punto. Hablé con el señor del horno que veía pasar a mi tío con maletas. Hablé con la empleada del banco que me miró con lástima y dijo: «Es común, señora. La gente se aprovecha de la buena voluntad». Cada palabra me ardía en la garganta como sal entre los dedos. Un día, Teresa me contó que había visto a mi tío pagando en la funeraria con billetes que venían de un sobre grande. «Con 5,000 de adelanto», dijo Teresa, y yo sentí cómo mi respiración se hacía estrecha. Con la terquedad de quien no quiere que el dolor se convierta en costumbre, empecé a buscar pruebas. Fui al registro civil con la excusa de actualizar datos. Pedí ver la solicitud de la funeraria. Hablé con el representante de la póliza. Allí, con papeles en mano y la formalidad del funcionario, descubrí algo que me dejó helada. Había una firma suplantada en la solicitud. La firma parecía la de mi abuela, pero la caligrafía tenía un tic extraño en la letra R, como si alguien la hubiera intentado imitar. Puse el formulario junto a una receta antigua con la letra de mi abuela y, bajo la luz del pasillo, era evidente que no era la misma. Cuando volví a casa, la encontré sentada en la mecedora, mirando la calle como si esperara que algo extraordinario apareciera por el sendero. Me senté a su lado y le mostré lo que había encontrado. Sus manos se apretaron alrededor de la mía, y por primera vez en la vida la vi sacudida por la ira. «¿Lo ves ahora, mija?», dijo con voz seca. «No es que me quieran enterrar, es que quieren apurar el entierro para repartir lo que debería ser solamente de la vida. Los vivos no tienen derecho a repartir lo que aún se respira». Ella habló de su madre, de la abuela que escribió la carta en 1898, y de cómo, hace décadas cuando otra calamidad parecida la tocó, aquella mujer había dejado un legado de pequeña rebelión, enterró un trozo de su orgullo en la memoria de la casa y anotó un nombre que nadie podía comprar. «La memoria», dijo mi abuela entonces, «no es para venderla en sobres. Se respeta». Y fue en ese mismo instante que comprendí que lo que íbamos a hacer no sería un choque impulsivo, sino una jugada pensada, lenta y como el rebozado de las empanadas, perfecta para cubrir lo que no se espera. Comenzamos a preparar algo. Yo, aún joven y con la sangre caliente, quería actuar con rapidez. Ella, vieja y con calma, me enseñó a esperar el momento. «Primero, junta todo», dijo. «Segundo, observa. Tercero, haz que crean que te han ganado». Era su forma de estrategia. No me decía qué hacer en palabras duras. Me contaba historias de su madre y me dejaba entender la lección. Empezamos a archivar papeles, a copiar firmas en hojas aparte para compararlas, a preguntar por fechas en la funeraria. Cada pregunta era una ficha puesta en el tablero. Mi tío, por su parte, siguió con su papel de sobrino ejemplar. Traía flores cuando nos visitaba, insistía en pagar la compra del mercado para que la tía no cargue, y hablaba de su trabajo en la ciudad como quien nombra logros en una revista. Una vez trajo un sobre con billetes y dijo: «Para los remedios, tía. No quisiera que le falte nada». Mi abuela tomó el sobre, miró los billetes y dijo con voz clara: «Guarda eso en la alcancía de los remedios». Fue entonces cuando me di cuenta de que mi abuela no rechazaba la ayuda por orgullo. La aceptaba a su manera, con reglas, y así mantenía el control sin mostrar batalla. Un miércoles, cuando el calor hacía pesado el aire y los jazmines olían más fuerte, llegó una llamada que cambió el ritmo de nuestros días. La voz del abogado que trabajaba con la funeraria nos pidió que fuéramos a la oficina para revisar documentos.
Es solo una formalidad, dijo por teléfono. Mi tío se ofreció a llevarnos. Dijo que sería más fácil. Mi abuela se vistió con su chal mostaza y las perlas en el cuello. Aquella prenda parecía un escudo, y las perlas, un juramento. En la oficina, el hombre de traje nos mostró una carpeta doblada y dijo: «Hay que aclarar estos puntos antes de proceder». Mi abuela la observó con ojos que ya habían visto suficientes carpetas en su vida como para saber cuándo decían la verdad y cuándo mentían a medias. «¿Qué puntos?», preguntó ella. El abogado habló de protocolos, de firmas, de beneficiarios. Hay una póliza donde figura un beneficiario indistinto. Necesitamos confirmación. Mi tío habló por ella. Mi tía no recuerda bien estos papeles. Yo me encargo. Sus palabras sonaron como quien traza un mapa y espera no hallar trampas. Al salir, mi abuela me dijo: «No firmes nada que no entiendas». Fue su refrán antiguo. Lo guardé como quien guarda una llave. Volvimos a casa y, ya en la cocina, mi abuela me llamó a la despensa. «Mira», dijo, y me mostró un frasco de vidrio con monedas atascadas en la boca. Esa alcancía ha sido mía desde 1954. Allí está el primer viaje que hice sola, el primer salario que guardé por miedo. No es mucho, tal vez 2.500 pesos, pero es mío. Me contó que cuando era joven, guardaba hasta el brillo del café en la taza, porque cada cosa tenía su valor. Me pidió que sacara las monedas y las contara justo allí, en la mesa de la cocina, como si fuéramos en una balanza. Contamos: 1.000, 2.000, 2.500. Ella tomó 3 monedas y las dejó en la palma de mi mano. «Toma», dijo, «guárdalas, no para gastarlas, sino para recordar que todo lo que somos no se compra». Sentí la dureza de las monedas como un mensaje. En las noches siguientes, la tensión creció. Mi tío se mostró más insistente. Su voz en el teléfono era más urgente. «Tía, esto lo tenemos que cerrar», me dijo una vez cuando pensó que yo no escuchaba. «La póliza debe quedar clara. No podemos esperar». Pero había un detalle que lo delataba. Cada vez que hablaba de cerrar la póliza, sus ojos se posaban en la cajita de las perlas como si buscara contarlas. Esa obsesión me hizo ver que su deseo no era solo de orden y previsión. Había en su actitud un hambre encubierta. Fue entonces cuando encontré la carta más extraña. Un sobre sin remitente dentro de la caja de costura. La abrí con la mano temblorosa. Dentro había una nota corta, escrita con tinta azul. «No dejes que te vendan la muerte». No había firma. La nota olía a papel viejo y a algo más, a advertencia. La guardé en la libreta de mi abuela y, esa misma noche, le conté lo que había descubierto. Ella la tomó, la miró y dejó que una lágrima cayera sobre la tinta. «Alguien más vio lo que pasó antes», dijo. «Alguien recuerda». Esa idea nos dio fuerzas que no sabíamos que teníamos. Lo que vino después fue una cadena de pequeñas victorias. Descubrimos que el recibo de adelanto estaba a nombre de una empresa diferente, que la firma del beneficiario estaba incompleta, que el empleado de la funeraria no recordaba la cara de quien había entregado el sobre. Cada detalle era una puerta que se abría, y en la casa la perla de mi abuela brillaba con orgullo. Ella decía: «La memoria es más larga cuando se le presta atención. La paciencia es un arma que no hace ruido». Las noches en la casa se volvieron vigilia y estrategia. Platicábamos con vecinos que recordaban historias viejas. Pedimos copias de documentos. Llamamos a la funeraria con nombres falsos para preguntar por fechas. Usamos la paciencia como un arma escondida dentro del delantal. Mi abuela enseñó una técnica que nunca olvidaré. «Haz que crean que te han ganado», repetía. «Y cuando bajen la guardia, muéstrales que la victoria no les sirve». Era una lección de astucia envuelta en humildad. Yo la escuchaba y sentía que me hería la dignidad y que, al mismo tiempo, se me abría una fuerza nueva en el pecho. Un miércoles por la mañana, Teresa me avisó con voz temblorosa: «María Elena,
Andan diciendo que la funeraria pidió la fecha para la tía. Yo sentí un vacío. ¿Qué fecha?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Teresa me susurró. El próximo martes, dicen. Ya tienen la capilla apartada. Ese día caí en la cuenta de algo que hasta entonces había sido solo sospecha. Mi tío no solo estaba planeando. Estaba asignando una fecha, como se asigna una mesa en un restaurante. ¿En serio? ¿Un funeral marcado en el calendario cuando la abuela todavía abría la puerta para saludar a los niños? Fui a la cocina y abrí el cajón donde la libreta de mi abuela solía descansar. Esta vez, la libreta estaba cerrada, pero no con llave. Dentro había una nota nueva, escrita con la letra temblorosa de mi abuela. Si me pasa algo, no acepten prisas. La letra sudaba miedo y protesta. La apreté contra mi pecho y fui hacia la mecedora. Mi abuela me miró y dijo: «No les des el gusto de creer que te han enterrado». Sus palabras eran un puñetazo suave. Entonces comprobamos lo peor. En la funeraria sí estaba apartada la capilla para el martes siguiente. El papel tenía el sello oficial y el nombre del responsable, mi tío Ramón. La fecha estaba subrayada con tinta roja. Martes 27 de marzo de 2001. Al ver la fecha, todo mi cuerpo se tensó. ¿Cómo alguien aparta una capilla como si fuera una reunión de té? Me asaltó una furia antigua, esa que siente la gente cuando ve que se profana lo sagrado de la vida. Las perlas de mi abuela se movieron con un ruido mínimo cuando se levantó, como si quisieran hablar. Decidimos no confrontarlo de frente. En cambio, organizamos una red de pequeñas armas, cartas, testimonios, vecinos que darían fe de la vitalidad de mi abuela. Incluso fuimos a la clínica donde la abuela tenía ficha y solicitamos certificados médicos que acreditaran que ella seguía con vida y con firma reciente. El hospital nos miró con esa mezcla de burocracia y humanidad. Nos dieron un papel con la fecha de la consulta, la firma del médico y una nota que decía: paciente estable, sin indicios de fallecimiento. Era casi ridículo tener que demostrar que alguien respiraba, pero en esos papeles está la verdad en letras de molde. Mi tío, mientras tanto, actuaba como si nada. Organizó con la profesionalidad de quien cierra un trato. Habló con la funeraria, pidió el recibo y se movía entre los vecinos como un vendedor de confianza. Algunos lo defendían, otros fruncían el ceño. La familia, como siempre, estaba dividida entre la conveniencia y la lealtad. Pero hay una fuerza que se alinea cuando una abuela decide no ser enterrada en vida. La verdad, poco a poco, encuentra aliados. Una tarde, sin embargo, todo se aceleró. El cartero trajo un paquete con mi nombre. Dentro había una copia de un documento notarial, una solicitud aparentemente firmada por mi abuela, donde autorizaba a mi tío a gestionar todos los asuntos funerarios y financieros y cedía ciertos bienes en caso de fallecimiento. La firma, para mi asombro, estaba firmada con la letra que yo conocía bien, la de mi abuela. Pero al compararla con otras firmas de su libreta, algo no calzaba. La presión del bolígrafo, la inclinación de las letras no coincidían. ¿Había sido forjada? ¿O había alguien que la había persuadido, coaccionado o simplemente engañado? Fue en ese momento cuando mi abuela hizo algo que aún me estremece recordar. Sacó de la cajita de perlas una cuenta suelta, una perla pequeña y algo rajada, y me la entregó. «Guárdala», dijo, «no por su valor, por lo que representa». Y entonces me contó algo que no había revelado hasta ese día. La costumbre de su madre, la antigua, de dejar un recordatorio físico para evitar que otros decidieran por ella. Ella decía, me explicó, que la vida se defiende con las cosas que nos pertenecen y con las historias que la gente no puede comprar. Aquellas perlas eran una promesa, un juramento que pasaba de mano en mano. La memoria no se vende. Con esta perla en la mano me sentí investida de una misión.
Empecé a juntar información que pudiera desmontar la pretensión de mi tío. Busqué recibos bancarios, hurgué en cajas de seguridad, revisé viejas cartas. Encontré algo más, un papel escondido en la libreta, doblado con mucha prisa. Era un recibo de un pago mayor, por 30,000 pesos, firmado con una fecha que coincidía con la de la supuesta póliza. Y la firma, esa firma que tantos nos miraba con ojos de traición, tenía una mancha de tinta en la esquina, como si alguien hubiera llenado el trazo de una letra con prisa. Esa mancha era posiblemente la huella de un nervio, un error que puede delatar a cualquiera. Fue un detalle mínimo, pero en las historias largas, los detalles pequeños rompen grandes mentiras. Ya no era solo una pelea de papeles, era una carrera contra algo que olía a prisa y a codicia. Mi abuela, con sus 80 y tantos años, se transformó. Dejó de ser la mujer que sonreía en la iglesia y se volvió una estratega con ojos de comadreja. «Que vengan con trámites», dijo una noche, «y nos encontrarán despiertas». Me sentí orgullosa y aterrada a la vez. La sentimos acercarse, la posibilidad de que mi tío apretara el acelerador y concretara su plan. Entonces, una llamada de la funeraria nos partió el pecho. Había una nota adicional, una confirmación que hablaba de una ceremonia íntima para el martes. La representante dijo, con voz de secretaria, que todo estaba listo y que solo quedaba la firma del familiar responsable. «¿Por qué el nombre de Ramón?», pregunté, intentando conservar la calma. «Él así lo indicó», respondió. La voz parecía encontrar normalidad en la frialdad de un calendario. Pero mi abuela, con la calma que solo dan los años, me miró y dijo: «No podemos permitir que los vivos se repartan la muerte como si fuera una herencia anticipada». Su frase perforó el silencio. Pequeña reflexión. La dignidad no se pide, se reclama. Sus flores ya tenían fecha. Así terminó nuestra primera etapa. El martes estaba marcado, la capilla apartada, el recibo de adelanto bronceado por el sello del negocio y la firma que nos miraba con arrogancia. Mi tío caminaba por el pueblo con la seguridad de quien cree tenerlo todo atado. Y mi abuela, esa mujer menuda con un corazón de roble, me tomó de la mano y dijo: «Mañana sabremos si se atreven a enterrarme en vida». Fue la última frase que dijo antes de que la noche nos encontrara en vela, contando monedas y memorizando firmas. Y yo, con la perla en el bolsillo, supe que lo que vendría no sería suave. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando el martes llegó, el pueblo parecía una olla que hierve en silencio. Gente moviéndose con discreción, miradas que se encontraban como piezas que esperan. Encajar. Nunca olvidaré la sensación de aquel día. El aire olía a pan recién hecho y a hierro de llaves, y las sombras de las acacias dibujaban secretos sobre la capilla. Mi abuela se puso el chal mostaza y el collar de perlas, ese collar que había pasado de mano en mano como un juramento, y caminó hacia la capilla como quien va a recibir visitas y no a dar la última despedida. Habíamos invitado a Teresa, al señor del horno, a la empleada del banco y a la enfermera del consultorio. Les pedimos que vinieran como testigos. También pedimos una copia del registro médico en mano, sellada con fecha reciente. Paciente viva y estable, sin indicios de defunción. Un papel que tenía el poder de lo obvio, demostrar que ella respiraba y que, por tanto, nadie tenía derecho a anunciar su ausencia. Nos costó trabajo, pero lo conseguimos. Fuimos preparadas como quien se prepara para un bautizo, con vestidos sobrios, manos limpias y la verdad en la bolsa. La capilla ya olía a flores. Flores pagadas y ordenadas en arreglos importados, según la factura que vimos días antes. Rosas,
claveles, un centro que costaba más que el frasco de monedas de mi abuela. Al entrar, mis rodillas me temblaban, pero mi corazón latía con la fuerza de una campana. Vi a mi tío Ramón con traje oscuro, esa sonrisa de comerciante y la carpeta bajo el brazo, como un capitán que cree dominar el barco. Estaba acompañado de un hombre de aspecto serio con un maletín, el abogado de la funeraria, según nos dijeron, y un notario con gafas que hacía como si todo aquello fuera parte de su oficio. El calor estaba en la sala, y con él la curiosidad de los que habían venido. Mi abuela entró despacio, saludó a medio pueblo con la mano y se sentó frente al altar como quien planta bandera en su propia casa. Cuando mi tío la vio, su sonrisa tuvo un temblor. Esperaba quizá lágrimas, súplicas, resignación. No esperaba la calma de mi abuela ni la firmeza de su mirada. Las perlas, al igual que la mesa de madera, parecían pesar más de lo que eran. Hubo un murmullo, y algunos dieron un paso hacia atrás. «¿Qué sucede aquí?», preguntó mi tío con esa voz que mezcla asombro y fastidio. Pensé que todo iba a ser una formalidad. La gente lo miró. Teresa y la vecina de la esquina, que conocen las vidas con el tacto de sus barridos, sostuvieron miradas como testigos silenciosos. Yo noté que el notario, que hasta entonces había fingido indiferencia, se limpiaba las manos con un pañuelo muy blanco. No me lo esperaba. Mi abuela se incorporó con la dignidad de quien se sabe dueña de su historia. «Llegué yo», dijo, con voz clara, «porque no me gusta que me vendan la vida por partes». La frase entró en la sala como un relámpago breve. Fue entonces cuando destapé la carpeta con las pruebas que habíamos ido reuniendo: el recibo de adelanto, la póliza con beneficiario dudoso, la hoja con la firma sospechosa. Los papeles crujieron y el aire pareció ponerse más denso. Le pedí al notario que comparara la firma de la solicitud con otras firmas auténticas que habíamos llevado. Una receta médica, una carta de 1992 y la libreta donde mi abuela anotaba nombres y fechas. El hombre miró, frunció el ceño y dijo, con esa diplomacia de quien no quiere quemarse: «Hay inconsistencias». Su palabra en la sala fue una roca que cayó en un pozo. Hizo olas. El abogado de mi tío se puso en guardia. El sello era fresco. Aproveché ese momento para sacar otro as en la manga, el sobre con la nota anónima que habíamos recibido en la casa, esa que decía: «No dejes que te vendan la muerte». La puse sobre la mesa y pregunté en voz alta: «¿Quién dejó esto?». Nadie respondió. La tensión era un hilo que podía cortarse en cualquier momento. El notario, con voz temblorosa, confesó que había sido contactado por teléfono y que habían hablado de una operación rápida. No pudo decir más sin mirar a mi tío, y el silencio pesó como plomo. Entonces entró en escena la prueba que rompió el equilibrio: la grabación. Sí, mis queridas, una grabación. Teresa, astuta como las mujeres que saben guardar secretos, me había dado su teléfono la noche anterior. Me dijo que había grabado una conversación en la que mi tío hablaba con un representante de la funeraria y en la que se refería a mi abuela como la pieza y al plan como algo que debía concretarse antes de un viaje que él tenía. La reprodujimos en el parlante del teléfono. La voz de mi tío, clara como si fuera una campanilla, decía: «La aparto para la próxima semana, así no hay peleas entre los parientes. Pago el adelanto y lo demás se arregla después». La sala quedó muda. Las palabras resonaban más fuertes en la cabeza que el eco de la capilla. La persona que tenía la voz de mi tío en el teléfono se quedó pálida. Intentó tomar el teléfono y apagarlo, pero ya era tarde. Todos habían oído. El notario se llevó las manos al rostro. El abogado de mi tío bufó y dijo: «Eso no prueba nada». Pero para las mujeres del barrio, para la enfermera que nos acompañaba
Y para los vecinos que nos habían visto cada día, la voz era tan real como la luz de la tarde. La grabación nos dio la certeza que necesitábamos. Había intención, había coordinación, había codicia. Una mujer se puso de pie y dijo con voz temblorosa: «Yo lo vi entregar un sobre. Era grande». Otro vecino corroboró que había visto al tío con billetes. Los testimonios comenzaron a tejerse como una red. Y entonces, en medio del tumulto, el notario dijo algo que nadie esperaba. «He aquí una copia del formulario que ustedes me trajeron. Está supuestamente firmada por doña Carmen. Si esa firma fue falsificada, yo tengo la obligación de informar». Sacó una carta en la que se comprometía a colaborar si había irregularidades. Fue una confesión que nos dio aliento. El silencio pesó como plomo. Mi tío se puso nervioso. Su sonrisa se marchitó. Intentó hacer lo que hacen los que se saben derrotados por las pruebas: minimizar. «Son conspiraciones», dijo, «malas lenguas. Mi tía está confundida». Pero aquel argumento, aunque clásico, chocaba con la imagen de mi abuela sentada allí, con su memoria intacta, con su libreta y su perla en la mano. La propia María, mi abuela, habló con una claridad que rebanó la sala. «No estoy confundida, estoy viva, y exijo que rindan cuentas de lo que han hecho». Fue en ese instante cuando el abogado de mi tío, con una calma forzada, sacó un papel de su maletín, una copia notariada de un documento que, supuestamente, concedía a Ramón la autorización para gestionar y disponer de los asuntos funerarios y financieros de mi abuela. Tenía un sello y una firma que, sobre el primer vistazo, parecían legítimos. Miré la fecha, 2 semanas antes. Miré la letra, temblorosa, sí, pero con trazos que alguien podría decir que pertenecían a una persona mayor. El abogado la sostuvo como un estandarte y dijo: «Aquí está. Todo en regla». Mi abuela cerró los ojos por un momento, como midiendo la verdad con un dedo. Yo sentí que se me venía el techo encima. Teníamos la grabación, el recibo, pero ellos tenían un documento que, a simple vista, podía anular todo. Fue la hora más oscura del día. Entre los asistentes se oyó un suspiro como si el pueblo entero contuviera la respiración. Su voz cortó la sala. Entonces hice una cosa que pocas veces me habría imaginado capaz de hacer. Hablé del lugar donde la verdad se esconde cuando la quieren enterrar. Saqué de mi bolso la libreta antigua y aquella perla que mi abuela me había dado, y la posé sobre el documento que el abogado sostenía. Abrí la libreta y mostré cómo, en la misma libreta, la caligrafía de mi abuela tenía una manera muy particular de unir la letra A con la N, una inclinación que el notario había identificado antes como inconsistente con la firma supuestamente auténtica. Mostré también el recibo con la mancha de tinta en la esquina y la nota anónima. Apoyé el teléfono con la grabación junto al documento y pedí que alguien escuchara de nuevo. Lo dijimos todo en voz alta, para que no quedara duda. Fue entonces cuando el notario, con una voz temblorosa, dijo: «Puedo solicitar una pericia caligráfica inmediata. Si la firma fue falsificada, asumiré mi responsabilidad». La sala se sacudió. El abogado de mi tío se cubrió la boca con la mano. Mi tío por primera vez parecía perder la compostura. Se levantó, bajó la carpeta al suelo con un golpe y pronunció palabras que sonaron a ultimátum. «Si esto es un montaje, demandaré a todo el pueblo». La amenaza flotó en la sala como humo. Para reforzar nuestra posición, sacamos de la chaqueta el papel sellado por el consultorio médico, la constancia de vida. La doctorcita, en la esquina, asintió y lo presentó con solemnidad. «Ella vino ayer», dijo, firme y consciente. El papel venía con sello y firma, y era un clavo más que poníamos sobre la tapa del ataúd metafórico que mi tío intentaba cerrar. En medio de la tensión,
Se abrió la puerta de la capilla y entró un hombre más. Era el policía del pueblo, llamado por la vecina que había escuchado cosas. Venía con el uniforme arrugado y una cara de cansancio. Miró a todos, tomó nota y dijo: «Si hay acusaciones de fraude, esto se investiga». Su presencia fue como un abrigo en la noche. Nos cobijó. Pero justo cuando creíamos que todo se inclinaba a nuestro favor, sucedió algo que nadie anticipó. El notario anunció que un documento más había llegado por mensajería esa mañana. Un documento que, según él, tenía prioridad legal. Lo abrió y fue como si la sala se hubiera llenado de hielo. Nunca imaginé lo que encontraríamos. El papel era una tutela provisional. Decía que, por orden de un juez para proteger el patrimonio y bienestar de doña Carmen, se designaba a un apoderado temporal con facultades para disponer de bienes y gestionar trámites médicos. El apoderado, Ramón. La fecha, el día anterior. El sello oficial. La notificación, enviada a la dirección, pero con una dirección equivocada, algo que llamó la atención del policía. ¿Cómo se firmaba una tutela en la noche si la abuela no había sido declarada incapaz? ¿Quién movía los hilos detrás de esa decisión? Mi abuela cayó en silencio. Se llevó las manos al pecho y, por un segundo, la vi frágil. Fue un golpe. La tutela era la artillería pesada de quien quiere controlar la vida de otra persona. Si aquello era válido, podríamos estar frente a una maquinaria legal que había avanzado más rápido que la verdad. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Rancho pensamientos. No podía permitir que legalidad y maldad se casaran. Llamé a mi tío con la voz que una vez tuvo miedo, pero ahora tenía filo. ¿Quién gestionó eso? Él, con la mirada de un hombre que ya no encontraba excusas, respondió con una seguridad que no sentía. Un gestor. Es legal. Todo legal. Su voz intentaba convencerse. El policía tomó nota y dijo que sería necesario comprobar la autenticidad de la tutela y hablar con quien la había tramitado. Ahí fue cuando ocurrió algo que rompió el equilibrio final. Teresa, la vecina, se acercó con un sobre en la mano. Lo abrió y sacó una hoja. Era una copia de una solicitud presentada en una oficina del juzgado, pero la firma del funcionario estaba incompleta y había un sello distinto, además de una nota a lápiz en el margen que decía: «Atención, posible tramitador, verificar». La hoja no resolvía todo, pero mostraba una traza que alguien no había podido borrar. Había prisa, había atajos. La puerta se cerró detrás de nosotros, y entonces, en el mismo instante en que pensamos que todo empezaba a moverse hacia la claridad, la puerta de la capilla se abrió de golpe y entró un hombre con traje oscuro, cara curtida por la ciudad y un maletín que cerró con un clic como si fuera una sentencia. Era el gestor que, según mi tío, había gestionado la tutela. Al verlo, mi abuela apretó la perla en el bolsillo como quien toma un rosario. El gestor, con voz de ciudad, dijo: «Vengo con documentos que prueban que la tutela fue solicitada por la familia». Sacó papeles, y entre ellos una foto, mi tío en la funeraria, con el empleado que había recibido el adelanto y una fecha. Al verla, el color se fue de su cara. Pero lo más grave fue cuando, con calma, sacó otra cosa, una carta firmada, fechada, con la supuesta firma de mi abuela dando su consentimiento. La sala se estremeció. Era la prueba que todo el abogado de mi tío necesitaba. Era la palabra traducida en tinta. ¿Era la verdad? ¿Era la trampa? El gestor dijo: «Todo está en regla. Si quieren impugnar, que presenten demandas». La voz fue un martillo. Yo me levanté, con la perla en la mano, con la grabación en el bolsillo y la libreta en el delantal. Crucé la capilla como quien va a plantar una bandera en el centro del mundo. Miré a los ojos de mi tío y pronuncié la palabra que había esperado decir desde que vi la carpeta azul por primera vez. «Falsificaste la firma». Él rió, una risa corta, y dijo: «Eso habrá que probarlo».
Fue entonces cuando una mujer joven en la última fila, la nieta de Teresa, sacó su teléfono y mostró una foto que había tomado la semana anterior. Mi tío, en la oficina de la funeraria, contando billetes y sonriendo con el representante. En la foto se veía claramente el sello del intervalo de la fecha. La foto era un escalón más en la escalera de pruebas. Todo empezó a moverse tan rápido que me costó seguirlo. El notario pidió tiempo para pedir la pericia caligráfica. El policía dijo que tomaría declaración y que podría haber indicios de delito. El abogado de mi tío pidió calma y dijo que presentarían un recurso para invalidar la grabación. El gestor volvió a mirar sus papeles y murmuró algo sobre trámites hechos en buena fe. Y en medio de ese fragor, mi abuela se levantó, caminó hasta el altar y, con la voz que no esperaba nadie, pidió un micrófono que alguien amablemente le llevó. Nunca imaginé lo que diría. Se puso frente a la gente y, con la sinceridad que solo dan los años, dijo: «Hace décadas, mi madre me enseñó a no dejar que me vendan la vida. Hoy he venido a decirles que estoy viva y que no permitiré que me enterren en vida. No necesito su dictamen. Me basto con mis recuerdos, mis cuentas y mis perlas». La gente la aplaudió, y en ese aplauso había calidez y alivio. Pero en el mismo acto, mi tío dio un paso hacia ella con la intención de arrebatarle la libreta. Fue un movimiento terrible, violento, y en la confusión, la libreta cayó y una hoja se deslizó hasta el suelo. En esa hoja, que nadie esperaba, había una nota pequeñita escrita por la propia abuela mucho tiempo atrás. «No permitan que Ramón haga de mi muerte un negocio». La nota era como una sentencia antigua. Cuando cayó, la sala se silenció y alguien gritó. Mi tío la miró con ojos de animal acorralado, y en ese segundo, el policía dio un paso adelante. Su mano tembló. Lo que ocurrió después fue una ráfaga. El policía pidió que quien tuviera la tutela presentara la documentación original en el juzgado. El gestor fue con el notario a cotejar papeles. El abogado de mi tío habló de demandas. Nosotros, cansadas y aliviadas a la vez, fuimos hacia la puerta. La gente comentaba en voz baja. Pero justo cuando creíamos que la pelea se había desplazado hacia tribunales y que el pueblo respiraría tranquilo, alguien dijo una palabra, una sola palabra, que me heló por dentro: robo. Esa palabra evaporó el alivio, porque si había robo, significaba que no solo buscaban control, sino también beneficio ilícito. Si había robo, alguien más podría ir a declarar. Si había robo, la máquina legal podría girar muy rápido en nuestra contra. En ese momento entendí que el conflicto no terminaría en la capilla ni en la esquina del pueblo. Estaba por entrar en la ciudad de los papeles y allí, todo se complicaba. Pequeña reflexión: la verdad es fuerte, pero la burocracia es paciente. Y así terminó lo que pensábamos que sería el clímax de nuestra historia. Con papeles, con gritos, con la perla temblando en mi mano y con una palabra que abría una nueva herida. Salimos de la capilla con la sensación de haber librado una batalla. Ganamos la voz y la presencia de mi abuela. Perdíamos, sin embargo, algo más peligroso, porque un proceso legal es como una marea, sube y baja, y cuando sube, arrastra lo que encuentra. La última imagen que guardo de aquel día fue la de mi tío entrando en su carro con la mirada dura, el maletín apretado y una promesa en los labios que no supe descifrar. Detrás de nosotros, la gente comentaba. Algunos nos miraban con respeto, otros con curiosidad. Mi abuela, cansada pero erguida, me tomó la mano y dijo: «Mañana iremos a la ciudad. No todo se decide en la capilla». Su voz era una orden y una plegaria. El gestor cerró su maletín con un clic, y mientras la tarde se despedía, con su luz roja sobre los tejados, supe que lo peor no era ya la estrategia de mi tío ni su codicia. Lo peor era la certeza de que nos esperaba una lucha larga, con papeles, abogados y una ciudad que no siempre escucha a las abuelas.
Yo me preparaba para eso con la perla en el bolsillo y el corazón como un tambor. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es María Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando salimos de la capilla con el sol cayendo en los tejados, mi abuela y yo sabíamos que la verdadera contienda no había terminado. Apenas había comenzado. Habíamos ganado una batalla de voces y de presencia, pero la guerra siguió en los pasillos donde se miden las firmas y en las oficinas donde los papeles tienen más poder que los sentimientos. Así que temprano, al día siguiente, emprendimos el viaje a la ciudad. Llevábamos la libreta con las letras, la grabación en el teléfono, la perla y el recibo con la mancha que tanto nos había servido como huella. Viajamos en silencio la mayor parte del tiempo. Mi abuela miraba por la ventana y, de vez en cuando, me decía algo al oído como quien deja una semilla. Recuerda bien los nombres. Que la memoria no nos falte. La primera parada fue en la oficina del perito caligráfico. Era un hombre de mirada cansada pero honesta, con lentes grandes y dedos manchados de tinta porque había pasado la vida observando trazos. La pericia se realizó el 2 de abril de 2001, a las 9 de la mañana, con presencia del notario, del policía y de las partes interesado, es decir, nosotros y el abogado de mi tío. Él puso una lupa sobre las firmas, midió presiones, comparó inclinaciones y luego dijo lo que necesitábamos escuchar. La firma de la solicitud no corresponde con la caligrafía habitual de doña Carmen. Se observan trazos inusuales y rasgos que parecen imitaciones. Fueron palabras simples, pero cada sílaba fue un paso que nos acercó a la verdad. El perito alzó la voz como quien anuncia un veredicto. Con el informe en mano, la policía pidió ampliar la investigación. El oficial asignado, un hombre serio que meses antes me había dicho, si hay fraude, esto se investiga, se llevó los papeles y prometió diligencia. Si hay delito, habrá denuncia penal, dijo. Fue una frase fría, pero prometedora. Y la promesa se cumplió. Ese mismo día se cursó una denuncia por falsedad documental y fraude, con números de registro y sellos que olían a trámites largos pero necesarios. Comenzaba el engranaje legal. El juicio no fue inmediato. El proceso legal es una maratón en la que cada paso se hace con el peso de la paciencia. Mientras tanto, el pueblo tenía su propia justicia. La mirada fría de los vecinos, el boicot silencioso a las compras de mi tío, esa sensación colectiva de reserva que pesa más que las palabras. Ramón, que antes caminaba con la seguridad de quien cree tenerlo todo, empezó a ver puertas que no se abrían. ¿A qué viene esto?, me dijo en un encuentro fortuito en la plaza, como queriendo mostrarse y no viendo que se le caía la máscara. Es el pueblo, le respondí con voz suave. El pueblo recuerda. La vergüenza pública no siempre es justicia, pero la acompaña como sombra. Mientras las cosas seguían su camino legal, sucedió algo que nadie esperaba y que resultó decisivo. El gestor, ese hombre de maletín y rostro curtido, cometió el error de creer que había cerrado todas las puertas. El 4 de abril recibió un pago en efectivo por parte de un tercero. No fue cuidadoso y usó su tarjeta en un establecimiento donde quedó registro de su presencia. La policía, siguiendo la pista del dinero, los 30,000 que habíamos visto en el recibo, encontró rastros que lo conectaban con la funeraria y con la cuenta donde habían salido los adelantos. Es curioso, en las historias de engaño, la codicia deja huellas que no siempre planean. En este caso fue un recibo de una cafetería en la ciudad lo que delató al gestor. Allí, su tarjeta quedó registrada con una hora y una firma. Con ese rastro, el oficial solicitó una orden de registro en el domicilio del gestor. El 7 de abril, con la orden en mano, entraron en su casa. Encontraron lo que imaginábamos y más: recibos,
sobres sellados, un cuaderno con anotaciones e incluso un sobre con el sello de la funeraria y la misma tinta que aparecía en nuestros papeles. Había, además, fotocopias de documentos y un pequeño maletín con un sello que pertenecía al notario. Algunos papeles tenían huellas dactilares. La policía hizo fotocopias, selló evidencias y con la minuciosidad que amerita la ley, empaquetó todo para levantar un expediente. Aquella tarde, cuando la policía llamó al juzgado con pruebas en la mano, la ciudad se movió con la precisión de la justicia. Alguien encendió la máquina del expediente. La noticia corrió en el pueblo como pólvora lenta. La policía había encontrado pruebas en casa del gestor. El rumor creció, y con él la vergüenza del que había querido jugar con la muerte. Mi tío negó todo hasta quedar sin voz. Dijo que todo era una persecución, que él solo había ayudado. Pero las piezas eran demasiadas. La grabación, la pericia, los recibos, los testimonios. La tutela provisional fue suspendida días después, el 10 de abril de 2001, por orden del juez, que consideró que se debía esclarecer la autenticidad de los documentos antes de mantener una intervención sobre la persona. La vida de mi abuela volvió, por lo menos en el papel, a su cauce. Aún así, la justicia formal tardó más. Había que presentar pruebas, testigos, peritajes. Presentamos la libreta con la caligrafía auténtica, la grabación, el informe del perito y los recibos del gestor. El fiscal, que llevaba el caso, fue un hombre de mirada recta que juró, con esa solemnidad que tienen los sellos, perseguir la verdad. En la audiencia preparatoria, el 15 de abril, el juez ordenó la incautación de los bienes que fueran producto del delito y, con la colaboración del banco local, se congelaron las cuentas donde habían ingresado los adelantos. No era una victoria total, pero sí un golpe. El dinero ya no podía moverse. Mientras la ciudad y los juzgados hacían su tarea, mi abuela y yo trabajamos en algo paralelo y tan importante como las denuncias, la reparación de su propia vida. Decidimos que, si el mundo legal nos iba a dar tiempo, nosotros lo usaríamos para poner en orden lo que sí podíamos controlar. Fuimos a la notaría donde estaba el acta de propiedad de la casa en la que mi abuela vivía. Hablamos con la escribana de buena fe y le pedimos, con la claridad de quien no tolera amenazas, que nos redactara un documento preventivo, la cláusula de inalienabilidad, que impedía la venta de la casa sin el consentimiento de una asamblea de vecinos, un recurso viejo y honrado del pueblo para proteger casas con historia. La escribana no tardó en entender el espíritu y el 20 de abril firmamos la escritura ante 3 testigos. La casa no se vendería ni se hipotecaría. Fue una jugada pequeña, administrativa, pero con fuerza. Ramón no podría llevarse, vender o embargar la casa con facilidad. Le habíamos quitado la tabla que planeaba usar como puente para su beneficio. A veces la defensa más noble es la que haces en papeles y con testigos. Los días que siguieron fueron de espera tensa. La audiencia principal se fijó para finales de mayo de 2001. En esas semanas, la comunidad se organizó de una manera que me conmovió, como si fueran manos de familia que entrelazan cuerdas para sostener a quien cae. Teresa, la vecina, organizó rifas para costear el transporte a la ciudad. La enfermera nos acompañaba a las diligencias. La empleada del banco nos facilitó copias y sellos como si cada sello fuera un abrazo. Mi abuela, que antes de todo esto cosía en su mesa, empezó a dar clases de costura en la casa del barrio para recaudar fondos para un pequeño fondo de emergencias para ancianos. Así, con orgullo, fue transformando la indignación en acciones de cuidado colectivo. El día del juicio llegó con lluvia suave, la clase de lluvia que te limpia la cara. Entramos al tribunal y la sala olía a madera y a documentos viejos. En el estrado, el fiscal presentó la acumulación de pruebas, el informe pericial, las grabaciones, la copia del maletín del gestor con sus anotaciones, las declaraciones de testigos y los recibos que coincidían con los movimientos bancarios.
El abogado de Ramón, impotente ante la avalancha, no pudo más que intentar matices y excusas. Mi cliente actuó de buena fe, dijo, confiando en un gestor. Pero cuando el gestor mismo fue llamado a declarar, su voz tembló y empezó a contar cómo había recibido instrucciones para apresurar trámites y de cómo le habían dado sobres con billetes y nombres. Al final, lo que parecía una cadena de voluntades se reveló como una madeja de intereses. Minuto a minuto, la verdad iba saliendo. Un testigo, el contador de la funeraria, presentó el libro de ingresos donde aparecía la anotación del pago por el servicio intermedio y la firma del empleado que recibió el adelanto. En la margen había la hora y la nota, recibido de Ramón G. Su voz estaba comprobada. La defensa trató de desacreditar testigos, pero la suma de huellas era demasiado. El juez, tras deliberar, dictó sentencia. Se abriría un proceso por falsedad documental y estafa. Además, ordenó que los bienes detectados como producto del delito fuesen devueltos a la parte afectada, es decir, a la cuenta de mi abuela. El alivio fue grande como un puente que se termina. La sentencia llegó como una puerta que se cierra. Pero la justicia no solo estaba en los papeles, también llegó en forma de una decisión que mi abuela había tomado desde antes y que ahora tenía efecto legal. Al cabo de todo, ella quiso tomar la iniciativa final, no como venganza, sino como lección. El 5 de junio de 2001, en la Plaza del Pueblo, organizó una pequeña ceremonia. Invitó a todos, vecinos, amigos, la gente del mercado y también a quienes habían dudado. El sol pintaba de oro la plaza, y las sillas estaban dispuestas en círculo. Ella se puso su chal mostaza y las perlas y se sentó en la silla más alta, no por vanidad, sino por la autoridad que da la experiencia. Trajo una caja pequeña, forrada en papel marrón, y nos pidió silencio. Con la calma de quien ya no teme a las sombras, abrió la caja y sacó un sobre. En él había un documento simple, una carta que ella misma escribió. A Ramón, dijo en voz alta, y continuó. Te doy lo que querías enterrar, la prueba de tus actos. Detrás del sobre había una lista de nombres y montos, copias de recibos y una nota explicativa. Luego, con una sonrisa algo triste, añadió, si quieres enterrar la verdad, cava tú mismo y entiérrala. Pero la tierra, como la memoria, no olvida. Ellos no esperaban que les diera una pala. Y ante el asombro de muchos, sacó también una pala. Mi tío, que se había dejado caer en la última fila con la cara hecha un signo de derrota, se levantó sintiéndose ofendido. ¿Qué pretende hacer, mamá?, dijo en un hilo. Ella le respondió con esa mirada que encierra todo. Si tanto deseas enterrar algo, ve y entierra lo que justifique tu vergüenza. Yo prefiero que la verdad quede al aire. Lo que siguió fue un gesto simbólico que el pueblo jamás olvidará. Allí mismo, en la plaza, mi tío cavó un hueco pequeño, puso el sobre y las copias, y cubrió con tierra lo que creía que podía desaparecer. Los niños miraban con curiosidad, los viejos con cierta satisfacción callada. Yo lo observaba con lágrimas en los ojos, no de odio, sino de comprensión de la fragilidad humana. Lo que Ramón no sabía, y ahí estuvo la justicia poética, fue que la tierra no fue su único sepulturero. La policía, con orden judicial y en función de la investigación, abrió una diligencia y, ante la presencia de testigos y del juez, exhumó el sobre. Lo que encontró fue lo que ya sabíamos: recibos, notas y una confesión tácita escrita por sus propias manos en una hoja que el gestor había olvidado. Había una cifra, un nombre, una fecha. Sus huellas estaban en la papelera de la culpa, y cuando se registraron los movimientos bancarios, la ruta del dinero quedó clara. Todo lo que creyó enterrar, lo enterró con su propia evidencia. Fue literal y simbólico. Enterró su reputación y de allí la sacó la ley.
A veces los que entierran sus errores creen que la tierra los cubre. Desconocen las manos que desentierran. El desenlace no fue estruendoso. No hubo gritos ni venganza. Ramón fue llamado a responder. El gestor y el empleado de la funeraria fueron imputados. Hay papeles con nombres y fechas que ahora forman parte de un expediente que la justicia sigue procesando. La tutela fue revocada definitivamente y mi abuela recuperó su autonomía. Sus cuentas, esas pequeñas monedas del frasco de remedios, fueron resguardadas y al final se le devolvieron los adelantos que le correspondían, descontando los costos que habían sido legítimos. Fueron en total unos 34,000 pesos que habían quedado en el limbo. De esos, la restitución cubrió sus medicinas y permitió arreglar el techo que tenía goteras desde hace años. No fue la fortuna de nadie, pero fue la tranquilidad que puede comprar una noche sin preocuparse por la lluvia. Lo más importante, sin embargo, fue la restauración del honor. La gente del pueblo volvió a confiar en ella. Algunos incluso la miraban con una nueva admiración que no es orgullo, sino reconocimiento. Ella, con la modestia que siempre la ha caracterizado, usó aquella indignación para crear algo bueno. Con parte del dinero, devolvió a la comunidad una pequeña bolsa destinada a vecinos ancianos necesitados. Con otra parte, arregló la cocina y compró un juego de sábanas nuevas. «No quiero lujos», me dijo una tarde. «Solo quiero paz y que esta casa siga siendo casa». Y así lo hizo. En cuanto a Ramón, sufrió las consecuencias, perdió la confianza de la gente, enfrentó cargos y algunos sí terminaron en sanciones. No es mi tarea regodearme en su caída. Prefiero decir que aprendimos que la ambición sin escrúpulos termina cavando su propia tumba. Él tuvo que mirar sus manos y ver que estaban manchadas. Eso, en una comunidad pequeña, pesa más que la cárcel. La puerta que antes se abría ya no lo recibe. La plaza, ahora, olía a tierra removida y a café. La última escena que voy a contarles es sencilla y para mí perfecta. Fue un domingo, cuando todo el pueblo salió a la plaza a oír misa bajo la sombra de los árboles. Mi abuela, con su chal mostaza y las perlas en el cuello, caminó hasta la banca donde solía sentarse la gente mayor. Traía en la mano una bolsa con pan y frutas. Se sentó, miró a la gente y dijo, en voz alta para que todos escucharan, «Gracias». No dijo más que eso. Y en esa palabra había todo. Gratitud por los que se solidarizaron, por los que testificaron, por los que no permitieron que la muerte se vendiera por adelantado. Había también una lección compartida. La familia no se compone solo de lazos de sangre. Se teje con actos que cuidan la vida. La justicia es a veces lenta, pero la solidaridad no suele esperar. Antes de despedirme de esta historia, quiero decirles algo que aprendí junto con mi abuela y que ahora, desde mis años de mujer que guarda su propio frasco de monedas, les entrego como quien deja una cucharada de azúcar en el café. No permitan que nadie decida por ustedes sin su voz. Guarden documentos, aprendan sus firmas, enseñen a sus nietos las palabras de sus madres. Si alguna vez sienten que la vida les quieren vender en partes, recuerden que las perlas de la dignidad no se cambian por papeles. Y si esta historia tocó su corazón, compártanla con alguien que valore sus recuerdos familiares. Suscríbanse a este canal. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar, y cuenten sus propias experiencias en los comentarios. Las historias de abuelas son mapas para quien las sueña, porque al final lo que enterramos no deberían ser las vidas, sino las trampas que las amenazan. Si quieren, puedo contarles otra noche la historia de mi tatarabuela, que escondió en el techo un pañuelo que salvó a toda la familia. Hasta entonces, mis queridas, cuiden sus perlas.